¿Qué tal, amigos? Esperando que todos ustedes se encuentren bien y que los videos anteriores en algo le hayan podido servir en torno a la reflexión del Evangelio. Hoy día quisiera compartir también con ustedes un momento de reflexión en torno a lo que este segundo domingo de Cuaresma el evangelista Mateo nos presenta, que es el relato de la transfiguración del Señor. Sabemos nosotros que el relato de la transfiguración también está contenido en los otros dos sinópticos y en la segunda carta de Pedro. Habla el texto de que 6 días después Jesús se dirige a este lugar donde va a experimentar esta transfiguración. Dicen los expertos en Biblia que serían los 6 días después de que Pedro realiza su confesión de fe en torno a Cristo como hijo de Dios. Pero si miramos los textos del Antiguo Testamento, podemos también remitirnos al libro del Génesis, donde al 6.º día Dios crea al hombre y a la mujer, y en el libro del Éxodo, donde Dios, después de 6 días, se le revela a Moisés. Por lo tanto, después de estos 6 días en lenguaje bíblico, siempre sucede algo que es importante, algo fundamental para lo que es el desarrollo de la historia de la salvación. El texto muestra que Jesús se dirige a la montaña y lleva consigo a 3 discípulos, a los discípulos más cercanos: Pedro, Santiago y Juan. Estos discípulos que participan y observan a Jesús cuando resucita a la hija de Jairo, y también en el momento de su agonía en el Getsemaní, en el momento de su angustia. Son estos discípulos los que logran contemplar este momento que es la transfiguración, este momento tan importante, pero que sin lugar a dudas no logran entenderlo del todo en un principio. Ven ellos también a Jesús dialogando con Moisés y Elías. Es decir, Moisés es aquel que representa la ley y Elías representa a los profetas. Por lo tanto, Jesús dialoga y está en contacto con todo lo que es el Antiguo Testamento. Si miramos acá, es Jesús quien resplandece. No así Moisés y Elías, ni tampoco vemos que sea Moisés y Elías los que enseñan y se dirigen a los discípulos, sino que es Jesús. Por lo tanto, desde esta realidad podemos ver nosotros que todo el Antiguo Testamento está ordenado y supeditado a la persona de Jesús de Nazaret. Se escucha la voz de Dios en este momento de la transfiguración, donde hace referencia a su Hijo, donde en el fondo da una breve pero significativa explicación de quién es decir, es su Hijo amado a quien los discípulos deben escuchar. Y esta voz nace justamente desde la experiencia que están teniendo los discípulos del Señor, decía yo, sus más cercanos, porque no logran entender que para que Jesucristo realice su mesianismo tenga que haber dolor, tenga que haber cruz, tenga que haber muerte. Es esta voz de Dios que en el fondo, cuando presenta a Jesucristo como su Hijo amado a quien debemos escuchar, la que le da fuerza, ánimo y aliento a los discípulos que no habían logrado comprender el tipo de mesianismo de Jesús. Ellos esperaban quizás participar de una manera más importante, más gloriosa en cuanto al cortejo que proclamase a Jesús como el Mesías, pero es este Dios que viene al encuentro nuestro, que debe pasar por la cruz, por el sufrimiento, por la muerte, para poder así manifestar su gloria, su resurrección. Si miramos nosotros esta frase, este es mi Hijo, podemos hacer un nexo también con el Antiguo Testamento, especialmente por un lado con el Salmo 2, que habla de la entronización de un rey, de un Mesías, y ese rey Mesías es Jesucristo de Nazaret, que viene a instaurar el reino de Dios, el reino con su justicia. Por otro lado, podemos también hacer un nexo con el libro o con el libro del profeta Isaías 42:1, que habla del siervo sufriente, y es Jesucristo, el siervo de Dios, el que va a experimentar el dolor, el sufrimiento, pero para poder conseguirnos la gloria, para poder conseguirnos la salvación. Por otro lado, el libro del Deuteronomio habla también de la espera de un profeta que va a hablar en nombre de Dios. Y el profeta es justamente su Hijo Jesucristo, que sabemos nosotros que es más que
un profeta, pero que desde el libro del Deuteronomio se entiende propiamente tal como un profeta. Es esta transfiguración del Señor la que permite a sus discípulos, si bien no al principio, poder comprender el fracaso de la cruz, poder entender que para que haya gloria debe haber muerte. No hay luz sin cruz. Y es esta transfiguración la que viene a ser un aliento en el momento de la dificultad, en el momento de la duda, en el momento de querer abandonar la misión que Jesús le estaba proponiendo. Por lo tanto, también para nosotros, en nuestros momentos de querer dejar de seguir al Señor, de dejarnos seducir por la tentación de ir apartando a Jesús de nuestras vidas, poder nosotros recordar este relato de la transfiguración, que es un adelanto de lo que va a significar la gloria venidera de Dios en el día final. Siempre yo comparo este acontecimiento de la transfiguración con lo que pasa en las telenovelas, en las teleseries, ¿verdad? Que más de alguno de ustedes tiene que haber visto alguna o más de una, digamos. Al final de los capítulos siempre viene una sinopsis, un adelanto. Para mí, la transfiguración es también un adelanto de esa gloria venidera, lo que va a pasar después una vez que Jesucristo vaya cumpliendo paso a paso este plan que tenía Dios para él. Por otro lado, quisiera que en este tiempo de Cuaresma todos nosotros pudiésemos entrar en la profundidad de una escucha atenta de la palabra de Dios, que es la palabra de Jesucristo. ¿Para qué? Para poder también junto con Él descubrir lo que Dios quiere para nuestras vidas y tener así la capacidad de estar transfigurados, de vivir esperanzados y ser transfiguración, ser esperanza para los demás. Que Dios nos siga acompañando en este tiempo de Cuaresma y podamos nosotros también poder cosechar todos los frutos que estamos sembrando en este tiempo. Y que Dios Todopoderoso les bendiga, les acompañe, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.